Pablo dice, le voy a dejar una normativa para que sepan cómo portarse en la casa de Dios. Ahora, ¿y cuál es la casa de Dios? Pongan atención, pongan la lupa y háganle zoom, porque tenemos que aprender a portarnos en esa casa. ¿Cuál es la casa de Dios? Repítalo, para que sepas. Para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios. Ahí viene. ¿Qué es la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Que es la iglesia. ¿Cuál es la casa de Dios? Que es la iglesia. Pablo dice, tienen que saber portarse en la casa de Dios, que es la iglesia. En la iglesia usted no se porta como a usted le venga en gana. En la iglesia usted no debe hacer lo que a usted le parezca. Tiene que aprender a portarse como se manda en las Sagradas Escrituras, en la casa de Dios, que es la iglesia. Miren, no la iglesia de Petronilo, no la iglesia de Don Pánfilo, no es la iglesia de Martín Lutero, de Carlos Parán, de José Smith, de Elena de White. A mí qué me importa de iglesia. A mí me importa una sola iglesia. ¿Cuál iglesia? Del Dios vivo. Esa es la iglesia que a mí me interesa. ¿Saben por qué yo no soy protestante? Porque la iglesia protestante no es la iglesia del Dios vivo. ¿Sabe por qué no es la iglesia del Dios vivo? Porque sabemos que fue fundada la iglesia protestante en el año 1520 con Martín Lutero. Y Martín Lutero no era Dios. Ahora, la iglesia del Dios vivo es la iglesia católica. ¿Quién la fundó? Dios mismo. Sabemos que Jesucristo es Dios y Jesucristo fundó la iglesia. Entonces esa es la iglesia de Dios, la que fundó Dios. ¿Y quién es Dios? Jesucristo. Martín Lutero no es Dios, Carlos Parán no es Dios, Elena de White no es Dios, José Smith no es Dios. Entonces hay muchas iglesias y en Estados Unidos miles de iglesias. ¿Qué es lo que usted tiene que ver? ¿Quién la fundó? Porque la Biblia habla que debemos saber portarnos en la casa de Dios, que es la iglesia no de José Smith, no la de Carlos Parán, no la de Elena de White, no, la iglesia del Dios vivo. Repítalo de nuevo, para que sepan. Para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Ajá. Ahora aquí viene una revelación. Los protestantes que les gusta mucho la revelación. Aquí viene la revelación. Se nos revela algo que estaba oculto. Se nos revela algo que no sabíamos. Se nos revela algo que debemos conocer y saber. ¿Qué es la revelación? Escuche lo que viene. La iglesia del Dios vivo. Pilar y base de la verdad. Aquí está la revelación. La iglesia del Dios vivo. Pilar y base de la verdad. La iglesia del Dios vivo es. Pilar y base de la verdad. La revelación es, hay una sola iglesia que es pilar y base de la verdad, la del Dios vivo. Esa es la iglesia que usted y yo debemos buscar, porque las otras iglesias no son pilar y base de la verdad. Allá se siente bonito, pero no son pilar y base de la verdad. Ay, uy, qué emoción. Pero no es pilar y base de la verdad. Allá se hacen milagros, pero no es pilar y base de la verdad. Allá se expulsan demonios, pero no es pilar y base de la verdad. Tampoco la iglesia del Dios vivo. Entonces, ¿por qué nosotros que somos católicos? Porque nosotros queremos estar en la iglesia del Dios vivo y en la iglesia que es pilar y base de la verdad. Observen algo. Según la revelación, la palabra de Dios, la iglesia fue fundada con un propósito: ser pilar y base de la verdad.
Dios no quiso que la verdad quedara por ahí a la deriva, en manos de Petronilo, en manos de doña Pánfila. No. Dios dice, si yo dejo la verdad, que cada uno tenga su verdad, entonces serían millones de verdades. La verdad es una sola. ¿Y cómo hago para que esa verdad, que es una sola, se prolongue y se extienda y se mantenga a lo largo de todos los siglos? Y dijo Dios, fácil, voy a hacerle una base, voy a hacer un pilar de esa verdad. ¿Y qué inventó? La iglesia, pilar y base de la verdad. ¿Para qué pensó Dios la iglesia? Para que se mantenga, se prolongue, se predique y se llegue a todas partes la verdad. Porque hay algo que la va a sostener, algo que no le va a permitir a la verdad desviarse por otros caminos. La iglesia, pilar y base de la verdad. De modo que según la Biblia, si ustedes y yo creemos en la palabra de Dios, aquella persona que se salga de la iglesia del Dios vivo, que es columna y base de la verdad, esa persona se sentirá un gozo muy grande, pero no estará en la verdad. O sea, será una iglesia que anda en la mentira, en el engaño. Para algo dejó Cristo la iglesia, para que sea pilar y base de la verdad. Ahora, si usted es una persona mentirosa, ¿usted va a amar a la iglesia? ¿Por qué no? ¿Qué contiene la iglesia? La verdad. ¿Y a usted qué le gusta? La mentira. ¿Qué es lo que usted tiene que destruir? La iglesia. Si usted no ama la verdad, ¿a quién tiene que destruir? A la iglesia. Porque la iglesia es columna y base de la verdad. ¿El diablo ama la verdad? No. ¿Qué es lo que el diablo entonces tiene que destruir? Para destruir la verdad, ¿a quién tiene que atacar? A la iglesia. ¿Por qué el diablo tiene que destruir a la iglesia, atacar a la iglesia? Porque la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Y como el diablo le gusta la mentira, sabe que si le da por las bases, por el fundamento a la verdad, la destruye. Entonces el diablo ataca, tiene como blanco las columnas, las bases de la verdad. Ataca a la iglesia y por eso ustedes verán que todas las sectas, verán que los ateos, verán que los gnósticos, verán que los musulmanes, verán que los masones, todos a quién atacan, el blanco número uno, la iglesia, porque la iglesia es columna y base de la verdad, y el diablo quiere destruir la verdad, pues va a atacar la columna, va a atacar las bases de la verdad, que es la iglesia. El Señor ha dejado la iglesia como columna y base de la verdad. Ahora bien, esto no lo saben los protestantes, pero deben saberlo. Jesucristo, para que la verdad llegara al mundo, no dejó la Biblia. No dejó la Biblia. Ningún protestante me puede demostrar a mí donde Jesucristo haya escrito algún libro de la Biblia. Jesucristo agarró y se puso a escribir, voy a escribir el Evangelio de San Mateo, porque tengo que dejarles la Biblia. Lo único que la Biblia dice que Jesucristo escribió fue cuando le llevaron la mujer pecadora y comenzó a escribir en el suelo, y dicen los teólogos que escribía los pecados de los sinvergüenzas que llevaban la mujer acusándola. Pero no dice en ninguna parte que Jesucristo escribió,
Porque Jesucristo no mandó a los apóstoles con la Biblia a fundar iglesias.